Tenemos acá nada menos que a Silvia Barrera, que tuvo la función de ser veterana de guerra de Malvinas, con apenas 23 años. Era enfermera instrumentadora. Y había muy pocas. Había muy poquitas, ¿no es cierto? 6. Yo tenía entendido que eran 5 solamente. No, pero somos 6 instrumentadoras y veteranas somos 16. En total. Mira, he visto algunas entrevistas que te han hecho y también sé que estuvieron silenciados mucho tiempo, en parte debido al proceso de desmalvinización, pero bueno, vos nos vas a contar cómo fue todo eso un poco. Queremos tener la vivencia, no para dejarlos tristes, sino que también para poder, por eso citamos a Guiet, porque en parte nos va a ayudar a sobrellevar todo este momento que vamos a pasar contigo, y donde nos vas a contar cómo fue el rol que desempeñaste en esta guerra tan triste que tuvimos, y a la vez pensar lo que es Malvinas actualmente para todos nosotros, que tenemos un sentimiento muy grande por ello, por las islas. Bueno, te doy la bienvenida con eso. Bueno, y contanos cómo se produce el llamamiento para que ustedes desempeñen un rol tan duro. Bueno, en 1982 todavía primero no se dejaba estudiar a los hombres instrumentación quirúrgica. Entonces, en el país todas las instrumentadoras éramos mujeres. Y después, nosotras 6 pertenecemos al ejército, somos personal civil del ejército, porque en el ejército todavía no había mujeres. Claro. Entonces, cuando nuestras tropas cruzan el 2 de abril, cruza la sanidad militar de las 3 Fuerzas Armadas, enfermeros, médicos, bioquímicos, ¿no? Radiólogos, y ahí se dan cuenta, cuando empiezan los combates reales después del 2 de mayo, o sea, después del hundimiento del crucero, que necesitaban instrumentadoras quirúrgicas. Y ahí preguntan en el Hospital Militar Central, que es donde nosotras trabajábamos, y ahí nos ofrecimos nosotras para ir como voluntarias. Ahí está, eran voluntarias. Sí. O sea, ustedes las llamaron como voluntarias. Claro, nosotras nos ofrecimos para ir como voluntarias porque éramos unas 32 en el hospital y solamente nos decidimos nosotras. ¿Cómo lo tomó tu familia eso? Bueno, de nosotras 6, 4 venimos de familia militar. Bueno. Entonces ya estábamos criadas en el ámbito de la familia militar. Entonces en Malvinas estaban compañeros nuestros de jardín de infantes, de primaria. Uy, qué duro. Y por eso nos ofrecimos para ir como voluntarias, pero sobre todo porque nosotras sabíamos que éramos las primeras mujeres del ejército y las únicas que en ese momento íbamos a vivir esta parte de la historia, ¿no? O sea que tu familia en cierta manera te incentivó, porque tienen un sentido del deber estricto, ¿no? Sí. Acompañaron al puerto. Pese a que, Sí. claro, muy jovencitas. Muy jovencitas. Yo soy la más chica, la más grande tiene 33 y el resto de las chicas tenía 26 años. ¿Y dónde estuviste? El campo de actuación fue el Irizar, ¿no? Claro, porque nosotras somos personal civil. No había todavía mujeres, como dije antes. Entonces, nos llevan a Río Gallegos. En Río Gallegos nos viene a buscar el helicóptero del Irizar, nos lleva al Irizar y nosotras íbamos destinadas al hospital de Puerto Argentino. Pero cuando llegamos a Puerto Argentino se dan cuenta que éramos civiles, que nos tenían que dar grado militar. Y entonces eso es lo que no quisieron, porque en realidad el ejército no quería incorporar todavía a la mujer. Y entonces nos dan la orden de quedarnos a trabajar a bordo del Irizar, que estaba armado como buque hospital y que tenía un grupo de cirujanos de la Armada. Y entonces, como tenía quirófanos, o sea, igual nos necesitaban en el Irizar. ¿Está bien equipado? Sí, muy bien equipado. ¿Y hicieron operaciones? ¿Cómo Sí, compatibilizaron esto?
el tener que trabajar en un escenario en movimiento. Y bueno, eso, o sea, para nosotros somos personal civil, nunca habíamos viajado en helicóptero, nunca habíamos navegado, estábamos descompuestas y uno tiene, o sea, igual nosotras elegimos ir a Malvinas, entonces dejamos todo de lado y seguimos trabajando, recibiendo a los heridos. Uh-huh. ¿Tuviste muchos heridos, entre ellos algunos conocidos o no? Nosotros, el Irizar tenía una capacidad de 250 camas y nosotros trajimos 320 heridos. Así que había heridos por más de lo que podían abarcar. Por los pasillos. Que no tenían donde meter, no había otro barco. Estaba el Bahía Paraíso, pero recogió la primera tanda de heridos y volvió al continente a traerlos, y ahí fuimos nosotros. Así que cuando nosotros llegamos el 8 de junio, entonces estuvimos los días de los peores combates, que fueron el 11, el 12 y el 13, y por eso el hospital colapsó y nos empezaron a traer los heridos ya no operados, porque un herido tiene que estar compensado para ser trasladado, ¿no? Claro. Cuando nosotros llegamos, ya nos trajeron una tanda de heridos que estaban en condiciones de ser trasladados, pero empezaron los combates y bueno, y ahí nos empezaron a traer los heridos directamente desde el campo de batalla a nosotros, por eso tuvimos que hacer la cirugía en el Irizar. Así que nosotras recibimos otro tipo de herido, ¿no? Ya el herido que está en emergencia, que hay que romperle la ropa, había que bañarlo primero porque eran hombres que hacía 10 días que no se bañaban. Trinchera también. ¿Cuál fue el tratamiento más difícil que hiciste? Para nosotros, instrumentar una cirugía no es difícil, no importa el tipo de herida que sea. Lo que más nos costó, porque la instrumentadora no tiene contacto con el paciente casi, el paciente llega premedicado a la sala de operaciones, y el paciente nunca sabe quién fue su instrumentadora. Allá en Malvinas nos tocó cambiar el rol y hacer de camillero, hacer más de enfermera. La enfermera es la que ayuda a hacer la cama, ayuda a comer, ayuda a ir al baño. Claro, tiene trato más directo con el paciente. Y sobre todo es la contención emocional, o sea, escucharlos y ver cómo estaban, sobre todo psicológicamente, ¿no? Así que hicimos un poco también de psicólogas y de mamás y de hermanas, ¿no? Uh-huh. Ajá. Veo que en tu puño llevas las Islas Malvinas. ¿Esa te la hiciste después? Me las tatué el año pasado. El año pasado. Sí. Ajá. Me las tatué recién el año pasado. ¿Qué? Mostrarla. Sí, trata de mostrarla. A ver si se puede. No, acá se ve igual. Sí, se ve, se ve. Así que te las hiciste el año pasado. Sí. O sea, en una palabra, vos volverías a Malvinas. Sí, obviamente. ¿No volviste? No quiero volver porque cuando volvés te sellan tu pasaporte con el sello inglés y no quiero. Yo tampoco, a mí me ofrecieron, pero dije no, porque precisamente por lo mismo. Yo a mi casa no tocó el timbre. Uh-huh. Y bueno, uno piensa de esa manera. Así que me encantaría ir. Pero bueno, no. ¿Y cómo te trata actualmente todos los militares que acompañaste, por lo menos los cirujanos que acompañaste en ese momento? ¿Se ven? ¿Constituyen una camaradería? Sí, o sea, lo mejor que nos quedó a todos de Malvinas es la camaradería, porque uno vive tantas cosas extremas en una guerra que tenemos un lazo invisible, ¿no? Con los veteranos. No importa dónde uno estuvo, pero si uno sabe que el otro es veterano,
nosotros tenemos un idioma que manejamos nosotros solos, ¿no? Ujú. Y con respecto a los médicos y a los pacientes, yo soy la que lo sigue viendo porque yo seguí trabajando en el hospital. Bien. El resto de las chicas se fue yendo, o porque se jubilaron, hicieron otras carreras, se fueron a vivir a otro lado. Entonces, yo trabajé 45 años en el hospital, me acabo de jubilar hace 3, 4 meses, y así bueno. que yo lo sigo viendo. Igual nosotras fuimos a los casamientos, vimos Es a como sus que sos hijos. familiar ya directamente. Ahora conocemos a los nietos, así que tenemos una relación diaria con los veteranos. Pero con los que Ajá. estaban en el barco, Sí, sí. Con los pacientes, con los Con los que médicos. sobrevivieron, ¿no? Con ¿Tuvieron que todos. ver muchas muertes No, también? no, en el buque una sola, Ajá. uno ajá, solo falleció. ajá. Bien. Ujú. Y te iba a preguntar, ¿cómo, o sea, cómo ustedes como mujeres se integran allí a la fuerza y cuándo las empiezan a reconocer? Porque estas historias son más o menos recientes, no quiero faltar el respeto a nadie, pero antes no se hablaba de las mujeres que habían Ujú. actuado en Malvinas. Bueno. Y salía alguna foto medio borrosa y nada más. Sí. Nosotras fuimos reconocidas al año siguiente de volver, cada una por su fuerza, ¿no? Ujú. Nosotros, el ejército, fuimos las primeras reconocidas porque nosotros tuvimos mucho contacto con los ingleses, entonces nos reconocieron primero. Siempre tuvimos nuestras distinciones, nuestras medallas, nuestros diplomas entregados por el ejército desde el año 83. Ajá. O sea que tenemos 44. O sea, en plena democracia. Ya Siempre, directamente. sí. El tema es que ese reconocimiento nos lo daban en un ámbito cerrado, o sea que los únicos que sabían eran la gente de la fuerza. No participaban en los desfiles entonces. Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, en el año 2012 conseguimos un reconocimiento para las 16 que somos, del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto. Ahí nos conocemos con el resto de las otras chicas y ahí empezamos esto de dar a conocer la historia de las mujeres. Gran parte del anonimato se debe primero, bueno, a los ministros de defensa que tuvimos. La mayoría del tiempo en estos 44 años fue una mujer, así que no quería, se ve competencia. Ujú. Y después el periodismo, ¿no? Si el periodismo no te hace visible, Claro, es te muy invisibiliza, difícil que la gente te conozca. Ujú. Claro. ¿por qué dijiste que tenían mucho contacto con los ingleses ustedes? Porque primero hicimos un intercambio porque necesitaban suturas. Okay. Después necesitaron sangre, así que les dimos plasma y sangre para sus heridos. Sí. O sea, intercambio con su buque Sí. hospital, ¿no? Después subieron para un control, porque las Naciones Unidas y la Cruz Roja controlan los buques para que sea realmente un buque hospital, porque no tiene Está que pintado de llevar, blanco, ¿no? sí, y no tiene que llevar armamento. Entonces a Claro. nosotros nos controlaron, a ellos no. Ah, Ah, mira. Y después, cuando se firmó el cese del fuego, nosotros somos las únicas que estuvimos el día 14 que se firmó el cese del fuego, y estuvimos hasta el día 19 de junio, 5 días más. Ahí recibieron Ese heridas día. también. Sí, todo el tiempo. Y el 19 de junio suben a bordo para controlar que estemos en condiciones de volver al continente, porque se les había avisado que no teníamos ya ni agua ni comida. Entonces subieron para hacer
ese control a ver si era verdad o no. Ahí controlaron todos los camarotes y entonces se iban llevando lo que les interesaba de cada camarote, y en su mayoría eran los rollos de fotos, así que la mitad de los rollos perdimos. Sí, es una pena. ¿Qué sentiste el día de la rendición? Y bueno, nosotros habíamos salido el día 8 con la revista Gente, que decía que estábamos ganando, con nosotros que sabíamos, me acuerdo, en el hospital, sabíamos que estábamos manteniendo las posiciones, no que estábamos ganando. Y cuando llegamos a los 4 días, 5, que se firme el cese del fuego, para nosotros fue como desinflarnos, ¿no? Claro. Todo el buque, pero vino la orden de que había que tratar de evacuar la mayor cantidad de hombres posibles para que no cayeran prisioneros, así que había que seguir y acelerar, al contrario de antes, que lo hacíamos más tranquilos, tal vez. Y en estas, ¿cómo ves actualmente la política que se hace respecto de Malvinas? Hasta donde puedas contestar. Bueno, no, yo no, o sea, no veo avances. No, seguro. En la política no hay una política de una sola dirección, ¿no? Con respecto a Malvinas. De acuerdo a cómo vamos cambiando los gobiernos, hay algunos que se acercan un poquito más, un poquito menos, pero no hay una línea recta en dirección a lo que es la recuperación de Malvinas. Hoy tenemos la noticia de que Trump, con su problema con Inglaterra, les dijo que había que revisar esa política. Claro. Pero también lo que necesitamos es que nuestros hermanos, o sea, los países limítrofes, voten y apoyen esa política, y eso me parece que es muy difícil. Lo que pasa es que el cierre del estrecho... El estrecho de Hormuz complica Argentina. Nos está complicando, porque eso da visibilidad al problema de los estrechos. Porque quieren pasar por Malvinas. Y claro, Inglaterra va a tener, tiene el poder en ese sentido. Claro, siempre la posición, siempre la posición de Inglaterra fue, no por nada tomó las Malvinas. Tiene a puerta abierta a los dos océanos. Sí, pero nunca tuviste guerra. Yo creo que nunca se fue tan visible. Tal cual. El punto estratégico. Exacto, la parte estratégica como ahora. La importancia que tiene. Claro. Y hoy es el punto ahí. Hoy justamente ayer se estaba hablando de que iban a pasar los barcos por Malvinas. Claro. Sí, bueno, siempre a lo largo de la visión política que tiene Inglaterra, siempre los puntos estratégicos, fíjate, el Peñón de Gibraltar, siempre buscó ese tipo de posición para manejar o por lo menos tener un poder sobre la circulación libre de los mares ayer, que se presume a través de las naciones. Trump es impulsivo, se le ocurrió ayer pasar por Malvinas. Sí. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Tantos años y recién. De igual manera, bueno, fuera de Perú, que siempre nos apoyó, los demás tuvieron una posición un poco ambigua, ¿no? Sí estoy, pero no estoy. Fijémonos. Y mientras sea todo intereses, o sea, no se habla de la legitimidad, del reclamo, ni del derecho de naciones, sino de las conveniencias políticas. Claro. Y las conveniencias comerciales. Económicas, sí. Este es un mundo de esta manera. Escúchame, te iba a preguntar respecto de la relación que vos seguís teniendo con organismos existentes como los de veteranos de guerra de Malvinas y todo, que al principio daban la impresión de que eran un bloque y de golpe y porrazo se convirtieron en distintas facciones, ¿no? Creo que ese es lo único raro que tenemos entre los veteranos. Es una grieta, casi te diría un 80% de un lado y un 20% del otro. La mayoría estamos con que Malvinas sea apolítico y se mantenga fuera a todo lo que es la política mientras se pueda.
¿no? Claro, lo que Porque pasa es que nada todo es está político. fuera de la Claro, política. Nada está fuera de la absolutamente. política, pero el 80%, casi te diría el 90%, pensamos que Malvinas tiene que mantenerse lo más aparte posible, y hay un grupito que hace muchos años que viene manejándose políticamente y con el que todos el resto no estamos de acuerdo. Ujú, ujú. Pero aparte hay pocas posibilidades decisorias por parte del pueblo, no se lo consultan. Todo depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y queda dejar sujeto a una sola persona una cuestión tan grande como es la de Malvinas, creo que involucra a todos los argentinos. En Creo ese que sentido en ese sentido tendría que haber consulta, no tiene que haber consulta. ¿no? Yo ahora vengo de 2 colegios, Ujú. un primario y un secundario. Y, y los chicos tienen una visión tan clara de lo que es Malvinas y de lo que es Bueno, en esa algo. propiedad. Eso lo conseguimos nosotros los veteranos. Y los docentes que dieron, la llamaron a las escuelas. Claro, esa guerra cultural nosotros se la ganamos a los ingleses porque salió de nosotros los veteranos en hacer esto que creo yo que es nuestra obligación, de ir a contar a los colegios o a las instituciones nuestras vivencias, ¿no? Uh-huh. Nuestros ministros de educación a lo largo de todos estos años nunca nos han acompañado para que Malvinas se incluya dentro de los planes de estudio. No hubo una política. Y entonces, no, sería no. Eso, mientras nosotros lo podamos hacer, lo vamos a hacer, pero somos una población, los veteranos, entre 60 y 80 años. Entonces claro. No nos queda tanto tiempo para ir por los colegios. Claro, pero hay mucho material fílmico, no es lo mismo desde luego que tener la presencia, pero bueno, ayuda. Hoy en el colegio secundario las mismas docentes se quedaron asombradas porque es la primera vez que iba un veterano. Y los chicos, un silencio, me bombardearon. Son muy respetuosos con el tema. ¿Qué preguntan? Me preguntaban cómo fue la posguerra, cuáles fueron los heridos más graves. Las mismas preguntas que me están haciendo ustedes, lo hacían los chicos, sin prepararlas. Entonces las docentes estaban realmente, y eso pasa en todos los colegios. Yo vengo de Jujuy, pasó en Jujuy, después fui a Neuquén, pasa en Neuquén. Es algo que atraviesa todo el país. Bueno, te dejamos descansar un minuto, enseguida volvemos contigo. Tenemos un video para proyectar acá, Sebastián. Mi nombre es Daniel Héctor Sabán y para los programas de Bea Cano, entre Bea y Voz y de Luces y Sombras, les quiero contar que la serie Máxima ya tiene su segunda temporada disponible en HBO Max y en esta nueva temporada vuelve a ponerse el foco en la historia de Máxima Zorreguieta, pero con un enfoque mucho más profundo y político. Son 6 episodios de unos 55 minutos cada uno que no solo reconstruyen su llegada a la realeza, sino que también muestran el costo personal de ese camino. Uno de los momentos más fuertes, sin duda, la recreación de la boda con Willem Alexander of the Netherlands, un evento que en 2002 fue visto por millones de personas en todo el mundo y que acá aparece con una mirada más íntima. La serie crece mucho en esta segunda temporada. No se queda en el cuento de hadas, se mete de lleno en los conflictos, sobre todo en el tema más incómodo, que es el pasado del padre de Máxima, Jorge Zorreguieta, vinculado a la dictadura argentina. Este punto es clave, porque muestra cómo lo personal y lo político se cruzan de una forma inevitable. En lo actoral hay que destacar el trabajo de Delfina Chávez como Máxima, que logra sostener un personaje complejo, con mucho trabajo de idiomas y una construcción muy sólida. También suma la incorporación de Carolina Kopeliov, que le da más peso al universo familiar. A nivel producción, la serie mantiene un estándar alto, con rodajes en varios países y locaciones reales como la New Kerk en Ámsterdam, lo que da mucha autenticidad a la historia. En definitiva, esta segunda temporada confirma que Máxima no es solo una historia romántica, sino una serie
que habla de identidad, de poder y de lo difícil que es sostener una imagen pública cuando hay un pasado que pesa. Mi calificación, buena, 3/5. Una propuesta sólida, interesante, pero que por momentos no termina de despegar del todo. Muy bien, así pasaba por nuestros estudios los informes de Daniel Sabán y abrimos con música de Roberto Guiguet y Brian Caballero, a quien le damos la bienvenida en bandoneón. ¿Qué prepararon para nosotros, chicos? Y estamos preparando muchas cosas porque se nos vienen las presentaciones. Pero vamos a arrancar con una de Homero Expósito y Virgilio. Naranjo en flor, maestro. Era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle dejó un pedazo de vida. Saber sufrir, después amar, después partir, al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escapan con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado como heredad. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor de vieja arboleda, canción mezquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Muchas gracias. Bravo, Roberto, bravo. ¿Cómo haces para conciliar tantas cosas que haces? Porque veo que Y bueno, sos fonoaudiólogo. sí. Mira, son muchas las actividades que hacemos, pero todas son compatibles. Todo realimenta a la otra actividad. Vos sabés que yo soy docente, cantante, profesor universitario y estoy permanentemente dando clases, utilizando mi voz y trabajando en la enseñanza, pero al mismo tiempo formando a otros cantores, a otras cantantes, y realmente todo eso hace que una cosa realimente a la otra. Es como una sinergia, digo yo, ¿no? Como cuando los sistemas, hablando en salud, el sistema respiratorio, con el sistema circulatorio, el endocrino, todos forman parte de algo, ¿no? En fonoaudiología, que es mi profesión también, hablamos permanentemente
de todo eso, que la voz es todo eso, una mezcla de acciones de órganos, músculos, que están permanentemente trabajando para un objetivo en común. A veces es el canto, a veces la docencia, a veces el consultorio. Bueno, estamos permanentemente trabajando. Están permanentemente trabajando y supongo que ya tienen programado un show. Con Brian se nos viene ahora el 10 de mayo un homenaje nada menos que al polaco Goyeneche. Estamos con Soraya Ruth, que vos la conocés, Sí, sí. una gran cantora marplatense, Sí, que es sí, muy de Buenos talentosa. Aires, pero que se radicó allá. Estamos con Eduardo Luc, un pianista extraordinario que integró la orquesta del tango. De Asombroso Mar lo del que hace Plata. Luke. Además de un digo- gran arreglador, es una gran persona. Bueno, su instrumento era el contrabajo y devino en un perfecto pianista. Así Ujú. que nos acompañamos muy bien, estamos muy contentos. Y el 10 de mayo, a las 6 de la tarde, vamos a hacer ese homenaje al polaco en Taconeando. Está en la vereda coreando, del nada Vivar. menos que tan lindo. Y tan el cálido. maestro de bandoneón, Acá Brian. tenemos a Brian Caballero, también es el más joven de todos, yo creo. Es el Benjamín. sí, Es señor. la criatura incorporada. ¿Cuánto hace que estás con el bandoneón? Con el bandoneón, ya hace 20 años. que estoy 20 tomando. años. Sí. Impresionante. Parece muy pibe, pero no está. Sí. No, vos no- Yo había pensado que había nacido con el bandoneón. Bueno, ¿y los pensás acompañar en este nuevo show o cómo haces? ¿Vas a ir con los de Mar del Plata? Sí, bueno, porque yo viví 18 años en Mar del Plata. Ya me parecía. Por eso Claro, te por lo pregunto. tanto, entonces. Sos de la familia de los Claro, soy un poco de allá y un poco de acá, ¿no? Luke. Ujú. Así que sí, nos conocemos de hace mucho tiempo y es como si estuviéramos siempre preparados para salir a tocar. Sí. Sí. Siempre veo que estás vos, por lo menos la última vez que te vi taconeando. Sí. Y ¿cómo haces para trabajar con gente tan prominente, con gente tan, no sé, que te hizo todo un camino aparte? ¿Cómo te sentís vos cuando estás tocando el bandoneón para esta gente? Bueno, la verdad que, o sea, para mí es una gran parte de mi experiencia como músico fue formada con ellos. Luke y con Soraya, porque hace ya unos, tal vez 10, 15 años que tocamos juntos Ujú. y ellos tienen mucha experiencia en el escenario y también un gran conocimiento del tango. Así que para mí fue como mi formación, porque yo no hice conservatorio, no estudié formalmente así en una academia. Así que, bueno, gran parte de mi conocimiento proviene de lo que fui aprendiendo tocando junto con ellos y con Roberto también, porque, bueno, uno siempre aprende tocando con la otra gente, uno va aprendiendo de los demás. Ajá. Muchas cosas, no es solo tocar el bandoneón, porque también a veces, por ejemplo, qué sé yo, Roberto es cantante, fonoaudiólogo, entonces hay un montón de cosas que yo puedo también aprender de lo que él hace, pero las puedo aplicar a lo que yo hago también. Qué bien. Lo que hablábamos recién, ¿no? Todo lo que es la sinergia de trabajo. Y hablando de cómo es él y la formación de él, yo ahora lo he integrado a otros proyectos, porque imagino. otra primicia que te voy a dar es que con tu admirada Norma Galeazzi, una cantante de Normita. fuste, vamos a hacer un nuevo espectáculo este año. Ujú. Y ahí lo integramos a Brian porque, mira, nos estaba faltando un bandoneón, ya que el homenaje pasa por Piazzolla, Claro. por Eladia Blasquez y por el después. Eladia, Piazzolla y después. Ajá. Y ahí en ese después, bueno, ingresa Brian con el toque bandoneonístico que necesitan las obras de Piazzolla y de Eladia, ¿no? Y con la voz de Norma Galeazzi. Dale. Así que bueno, ya estamos ahí, vamos a tocar el 5 de junio en La Paila, un lugar Ajá. precioso que está ahí en Costa Rica, acá en Palermo, Ujú. hermoso, y bueno, ya tiene varios trabajos conmigo. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué van a tocar, muchachos? Bueno, no sé, ¿querés que hagamos una que cantaba el polaco, que era muy linda? Garúa, ¿te parece? A ver. Ahí está, bien, le decimos al operador cómo están los micrófonos. ¿Bien? ¿También? Eso.
Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garufa se acentúa con sus plumas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo me mismo. Y aunque yo quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garufa, solo y triste por la cena, va este corazón transido con tristeza de la pena, sintiendo su hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garufa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón sediento de la esquina, sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Solo y triste por la sed, va este corazón transido por tristeza de la pena, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garufa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué maestro, por favor. Te iba a preguntar. Qué lindo sentir al fuelle al lado, ¿viste? Sí, es hermoso. Cómo vibran Parece- las cosas. No, pero parece que respira al lado de uno. No parece, respira. Ah, Sí, sí, bueno. sí. Cuando Está metió el bien. grave, ¿viste cómo sonó eso? Qué lindo. Qué lindo. Fabuloso. Yo estoy muy contento con Brian, con todos mis compañeros de trabajo, siempre. Es cierto, vos siempre estás con mucha gente que te acompaña. Sí, hace a la cuestión, estar cómodo con los músicos, con los cantores, con los escenarios. Es fundamental. Puedo decir que me doy ese lujo, ¿no? De elegir las casas donde puedo ir, de tocar con aquellos que quiero tocar de verdad, Qué lindo. de grabar con aquellos que quiero grabar. Y bueno, hoy por hoy lo disfruto muchísimo. Ujú. ¿Y el consultorio cuando lo atendés? Bueno, venía del consultorio toda sí. la mañana, por ejemplo, me organizo, pongo a la mañana de los viernes, de los martes, y después, bueno, mi trabajo universitario, ¿no? Estoy en 2 universidades, en la Universidad Nacional de La Matanza, en la Universidad Católica Argentina. ¿Qué haces y he ahí? trabajado. ¿Qué En La materia? Matanza tengo a mi cargo la cátedra llamada Elocución, donde Bien. formamos en foniatría a todos los futuros docentes del Ujú. área de la educación física. Están expuestos con la voz, la arenga permanente, el trabajo con los chicos, los natatorios,
Ahí estamos con mi colega Norma Carvajal, y es una cátedra que tiene 3 turnos hace ya 27 años. Un montón Así de que tiempo. Es mucho tiempo. Importante Sí, para sí, un sí. docente la Por voz. supuesto, vos lo sabés muy bien, en la provincia de Ujú. Buenos Aires trabajé dando los aptos fonoaudiológicos durante muchísimo tiempo, es decir, me desempeñé siempre en salud, educación y el arte. Siempre me acompañó el arte, desde chico. Sobre todo también porque vos ya te viene de cuna el arte, ¿no? Tú estás vinculado Y a tu mi viejo era papá. cantor de tangos, imagínate Ah. que con los guitarristas, la noche, la bohemia, todo eso me llamó la atención siempre. Pero el viejo siempre decía, ojo que no todo es la bohemia. Si querés estudiar guitarra, al conservatorio. Querés estudiar el canto, al conservatorio. Y así fue que yo soy una mezcla de la intuición y del estudio, de las El dos práctico, cosas. sí. Exactamente es eso, la fusión. ¿Y qué te gusta más? En realidad me gusta todo. La pasión dentro de la música es el tango. Y dentro de lo que es la profesión es el área de la voz, porque nosotros tenemos 3 áreas, que es la audición, el lenguaje y la voz. Y no había otra que dedicarme al área de la voz. Por suerte disfruto mucho todas de las experiencias laborales. Por eso digo que yo me pagan por hacer lo que me gusta. Claro, está muy bien eso. Es así. Ojalá uno de todos Sí, 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 exacto. tuvieran la posibilidad de estar trabajando en aquello que les gusta. brillar en aquello que les gusta. Claro, exactamente. Por suerte Sí. no me quedo. Bueno, me parece muy bien. ¿Qué otra cosa querés cantar acá, por favor? Maestro, ¿hacemos un instrumental? Los estamos exprimiendo, disculpen, pero los tenemos pocas veces, pero los traemos. Sí. Hacemos una pequeña afinación, porque acá con el calor que había y el fresco que- del aire, Excelente. Gracias, Bea. Acá Silvia les quería hacer una pregunta al bandoneonista. Quería violinista. saber por qué estudiaste bandoneón tan joven. ¿Qué te llevó a ese instrumento tan difícil? Es muy difícil. Sí, difícil, pero no, bueno, en mi casa no hay músicos, pero bueno, mis abuelos escuchaban tango y bueno, uno lo escucha y entonces cuando era adolescente, digamos,
lo normal era que a todos nos gusta el rock y eso, pero escuché Piazzolla una vez y a partir de ahí me apasionó la música de Piazzolla y comencé a tener ganas de tocar algún instrumento con el que pueda tocar eso. Y primero empecé con el violín, pero no me gustó. Y no es que no me gustó, podía, pero no era lo que yo quería. Entonces empecé a buscar para comprarme un bandoneón, que es difícil comprarse un bandoneón porque son caros. Y por ejemplo, este bandoneón ya casi tiene 100 años. ¿Dónde lo compraste? En Buenos Aires, acá en Buenos Aires, sí. Y bueno, a partir de que pude comprar un bandoneón y comenzar a estudiar, hay que estudiar para tocar el bandoneón. Se puede tocar de oído, por supuesto, y se pueden tocar cosas, pero siempre es mejor el estudio y tener una base con la que uno estar seguro para poder después trabajar. Y bueno, a partir de eso fue que me decidí por el bandoneón y desde ese momento que no lo dejé más. Así que te iba a no me preguntar, arrepiento. ¿hay fábricas de bandoneones acá? Hay luthiers. La verdad que nunca hay luthiers. supe. Sí, hay luthiers. Hoy en día hay varios Ajá. luthiers que, bueno, tanto reparaciones, pero también que hacen sus propios bandoneones. Lo que pasa que, bueno, es costoso, ¿Cuánto porque vale un lleva bandoneón? muchas piezas y los bandoneones Son caros. son caros, sí, son caros. Como todos los instrumentos igual, pero no hay instrumentos más accesibles, ¿no? O sea, pero hay de distintos precios, hay más baratos, económicos. más caros, pero son muchas piezas y muchos mecanismos, entonces es trabajoso fabricar un... Ajá. Una curiosidad, ¿cómo mantienen un bandoneón? Porque me imagino si este llegó a los 100 años, quiere decir que hubo alguien que lo cuidó, no sé. Bueno, cómo- lo principal, esto es muy importante para quien esté escuchando, lo principal es que hay que sacarlo de la estantería y tocarlo, porque eso es lo que más lo mantiene. Ajá. Realmente, o sea, porque cuando los bandoneones están cerrados y sin tocar, las piezas, Humedad. el óxido empieza a generarse, y cuando uno lo tiene en actividad, es cuando el bandoneón no solo, inclusive mejora el sonido. Ujú. O sea, si uno agarra un bandoneón que hace mucho que no lo tocaban y lo empieza a tocar, el bandoneón empieza a funcionar mejor que si no es que está porque está nuevo sin tocar, funciona Ah, claro. mejor como la tecnología moderna. Ajá. Así que es muy importante, si uno tiene un bandoneón, que alguien lo toque, que alguien lo use, digamos. Y vos Necesita con- respirar. Necesita, Sí, sí, exacto. necesita estar vivo, digamos. Te iba a preguntar, ¿vos conocés completa la historia de este bandoneón? O... No, bueno, No, difícil no. conocer la historia. No conozco Claro, la ¿quién lo historia. tocó antes? Porque supongo que... No, de este específicamente no. Ajá. no. Bueno, hiciste la competencia por el premio de Roberto Goyeneche, dice que ganaste una estrella y todo. ¿Este año otra vez proponen ese premio? O... Vamos a ver, nadie todavía. lo sabe todavía. Nosotros Ajá. trabajamos todos los días para hacer lo que nos gusta. Después Exacto. los demás decidirán sobre lo que uno hace, si les gusta, no les gusta. El público es el soberano. Sí, pero qué bueno el haber Sí, recibido sí, la los estrella. reconocimientos son muy interesantes, son muy buenos. He tenido varios a lo largo de la carrera, pero trabajamos para hacer lo que nos gusta y llegarle a la gente, Está llegarle bien. al pueblo. Nosotros se nos fue el tiempo, le agradecemos la presencia a Silvia Barrera, que seguramente la vamos a volver a convocar para que siga contando estas historias y si es posible con alguna otra compañera también.